Bueno, pues Ana, un gusto. Bienvenida al podcast. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues ya una adicta a la fisioterapia más. Sí, muchísimas gracias por la invitación. No, pues a ti vamos a estar hablando de un tema interesante, un tema que, bueno, cada vez se habla más dentro de la fisio, sobre todo en México, que va teniendo más relevancia cada vez este tema. Y antes de entrar de lleno ahí a las preguntas, me gustaría que nos contaras quién es Ana Laura González. Bueno, yo soy licenciada en terapia física, soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo pues un posgrado actualmente en fisioterapia oncológica y también tengo otro que acabo de terminar en fisioterapia en cuidados intensivos. Y pues me dedico básicamente a la docencia. Actualmente trabajo en el ISSSTE, entre semana es básicamente a lo que me dedico. Me gusta muchísimo dar clases. Y pues también tengo mi consulta privada en el consultorio y pues básicamente eso es a lo que me dedico actualmente. También doy algunas clases, ponencias o pláticas respecto a la fisioterapia oncológica, que es mi área más fuerte, como ves. Da, súper. Pues mira, me gustaría ir comenzando el tema con, porque nos estás contando acerca de cómo es el día a día de un fisio dentro de esta área, de manera general y ahorita vamos ya profundizando. Hoy, el día a día aquí en México, porque hay que contextualizar, ¿no? Aquí en México la verdad es muy complejo, o sea, es tener mucha paciencia y dedicarle mucho tiempo, y me refiero a años, ¿verdad? O sea, la especialidad no es así como que de la noche a la mañana de fruto, porque la verdad no hay mucha cultura aquí en este país acerca de la fisioterapia en general, ¿verdad? Y mucho menos en fisioterapia oncológica. Inclusive hay colegas, ¿verdad? O sea, del mismo gremio, que ni siquiera conocen cuál es el papel del fisioterapeuta en oncología. Entonces, la verdad, el día a día es muy duro, porque si te enfrentas a que hay desconocimiento, hay ignorancia, a que te rechazan por parte de otros equipos miembros del equipo del área de la salud. Y la verdad, pues sí tienes que tener como mucha paciencia y mucho valor respecto a eso, ¿no? Como al enfrentarte a la realidad, que es dura, o sea, es cruda, y pues que tienes que seguir luchando porque la fisioterapia oncológica se haga ver. Y pues en general con el paciente la verdad es muy bonita, o sea, es un área, la verdad, que te encariñas y que pues a lo mejor puedes llegar a vivir un duelo con tus pacientes, ¿verdad? Pero no tienes que tener miedo a vivir ese duelo si es que llegas a perder a tu paciente, porque pues es parte de la vida, el duelo, ¿verdad? En general. Y es un área que me gusta muchísimo como compartir con los nuevos egresados o con estudiantes, porque es un área que se les abren así un montón de puertas si es que no les gusta la parte de trauma o deportivo o así como lo más típico, ¿verdad? Es un área como rara, ¿no? Entonces, como que es para los que no encajamos. La verdad está muy bonita, es un área muy, muy padre y te exige mucho, ¿verdad? En cuanto a lo emocional, a lo físico, a conocimientos. Pero si te gusta eso, o sea, si te gusta como trabajar así bajo presión y estar todo el tiempo constantemente actualizándote, aprendiendo cosas nuevas y retarte a ti mismo, la verdad es un área súper, súper bonita. Me encanta. Súper, qué bueno. Y mencionaste algo bien importante que a muchos colegas de diferentes áreas en el podcast les he llegado a preguntar, y qué se sirve del trabajo en equipo. Y bien se sabe, ¿no? Que entre más gente hay en el grupo multidisciplinario, pues más difícil es que le llegue la misma información al paciente. Y por lo tanto, trabajar en equipo, ¿no? Es más complejo entre más gente tengamos. A lo mejor en la consulta privada, pues solo eres tú y, bueno, la información que le des tú al paciente y listo. Pero conforme se van sumando médicos, nutriólogos, incluso otros fisios, psicólogos en tu área y en algunas otras más, uh, pues se va haciendo más complejo, ¿no? Que reciba el paciente esa misma información. Entonces, en tu experiencia, ¿qué tan difícil es este trabajo en equipo y cómo lo has podido sobrellevar de manera que también se llegue a respetar pues el área del aficio, ¿no? Y tenga su cierto reconocimiento, que en el área médica, quiero pensar que también en el área oncológica en tu experiencia no ha sido la excepción, ¿no? De que nos vean un poco más abajo. Sí,
Fíjate que mi experiencia ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, o sea, no te puedo decir que actualmente esté batallando con un trabajo en equipo, la verdad es que actualmente es como mi mejor momento en cuanto al trabajo multidisciplinario, creo que ahorita estamos trabajando con un equipo muy padre, pero cuando yo era estudiante o cuando estaba en el servicio social, de verdad era súper duro, o sea, ni siquiera te volteaban a ver, o sea, era muy difícil que hubiera esas referencias y contrarreferencias entre los otros miembros del equipo, ¿verdad? Y pues claro que hacían comentarios que son denigrantes hacia nuestra profesión, pero pues poco a poco eso va y ha ido cambiando y estoy segura y tengo fe de que irá cambiando más, porque de verdad actualmente cuando nosotros vamos al hospital, los médicos son súper respetuosos y claro que les encanta trabajar en equipo, nos dicen, te tenemos este paciente y este, o yo les comento, no, oye, está pasando esta situación con este paciente, el otro día estábamos recuperando la movilidad de un paciente que duró muchísimo tiempo en ventilación mecánica y me llevé así corriendo de la mano al médico y le digo, es que tienes que sentir esto, ya mueve el brazo, ¿no? O sea, y esa conexión antes, o sea, yo te puedo decir que era imposible, ¿verdad? Para mí realizarlo, pero ahora ya ha sido más fácil porque fíjate que las generaciones nuevas de los médicos como que ya están un poco más abiertos a aprender cosas nuevas de otros profesionales y también están más abiertos al trabajar en equipo. Respecto al área oncológica, es como un arma de doble filo, ¿sabes? Porque el médico oncólogo pues hace su quehacer en cuanto al tratamiento del tumor, ¿verdad? Del cáncer en sí, y está muy bien. Sin embargo, no están derivando al paciente y sobre todo no están derivando antes de iniciar los tratamientos, que se supone que es cuando mejor están los pacientes, ¿verdad? Que más reservas fisiológicas tienen y que tienen más oportunidad de aprovechar esas reservas. Y mucho menos los están mandando durante los tratamientos, que es también una parte súper importante. Te los mandan cuando ya acaban todo y es cuando ya está bien, perdón, pero bien jodido el paciente. Y tú dices, bueno, o sea, sí puedo hacer muchas cosas por el paciente, pero hubiera sido mejor si se tuviera la prevención, que es algo que no hay, no existe la cultura de prevención. Entonces, pues, si trabajáramos en equipo por esa cultura de prevención o de detección oportuna de secuelas, pues sería mucho más fácil para nosotros como fisioterapeutas y mucho mejor para el paciente. Por supuesto, su calidad de vida no mermaría tanto. Pero sí, la verdad es que mi experiencia con el equipo profesional, por lo menos en el área en la que estoy, actualmente como que nos los hemos ido ganando, o sea, es lo que te digo, es de paciencia, es de picar piedra y de que te cierran un montón de puertas y si te la cierran, pues no es como que desistas, o sea, dices, ni modo, o sea, voy y toco otra puerta, ¿no? Y así es, pero pues no te puedes dar por vencido a la primera que te cierren la puerta en la cara, porque no, pues así no funciona. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y antes de entrar de lleno a la parte que nos interesa, la fisioterapia y la parte oncológica, me gustaría preguntarte, ¿cómo alguien en su momento, esa Ana Laura que hacía su servicio, no se desmotiva pues, con esos comentarios despectivos, con esa parte que escuchas, que ves, incluso pues de todo, ¿no? Tanto de la parte de fisio, a lo mejor vieja escuela, que es típico hospital, a lo mejor público que hace todo por un protocolo y siempre lo mismo y desactualizado, hacia la parte médica que a lo mejor dice que no puedes hacer mucho por un paciente, sobre todo de esta área, ¿no? De esta área oncológica. Entonces, ¿cómo no te desmotivas y cómo le das esa vuelta para después dedicarte a esa área? Híjole, es una muy buena pregunta. La verdad, te voy a ser bien honesta. O sea, claro que me desmotivé y un montón de veces, o sea, pero al final lo que me hacía regresar al mismo lugar y a seguir picando piedra eran los pacientes. O sea, es que tú los ves con esa necesidad, de verdad es que es una necesidad el que el fisioterapeuta esté acompañándolos durante sus tratamientos. Y es que no es como que digo, híjole, pues ya me desmotivé, pues déjame cambio de área. No, o sea, no, no podía dejarlos. De hecho, durante el servicio la manera en la que llegué, esa es como una anécdota, ¿no? La manera en la que llegué al servicio de oncología fue por un castigo, ¿verdad? Ahí me porté medio mal con mi coordinadora. Porque, pues bueno, pues uno es bien honesto, ¿verdad? Bien directo. Entonces, bueno,
Me castigó enviándome al área de oncología y no había nada, de verdad. Entre tres, cuatro compañeras y yo levantamos el área de oncología y fue increíble porque de cero, de tener nada ni un paciente, a tener un área completa, así increíble. Trabajo en equipo con oncólogos, con enfermeros, o sea, con psicología, o sea, todo eso fue increíble. Y la verdad es que después de tantas trabas que nos ponían en el camino, a tener eso levantado, la verdad es que quien te hace regresar, aunque te cierren en la puerta en la cara, es el paciente, de verdad. Para mí es mi motor, los pacientes son mi motor a seguir adelante, porque desmotivación, a ver, siempre va a haber, pero tienes que ser constante y disciplinado porque no todos los días vas a estar motivado a salir a trabajar, de verdad que no, ni a salir a terminar tu servicio social. O sea, somos seres humanos y es normal, es humano desmotivarse porque pues te decepcionas, te agreden física, verbal, psicológicamente, o sea, es normal desmotivarse, ¿verdad? Sobre todo en el ambiente tan reacio que es el área médica, pero es que no puedes dejar al paciente ahí, el paciente te necesita y yo creo que ese es mi motor o ese fue mi motor durante mi etapa estudiantil del servicio social que fue muy dura. Ese fue mi motor, el ver a los pacientes con esa, o sea, superaba la necesidad del paciente a mi desmotivación, entonces eso era lo que me hacía regresar. Excelente. Bueno, pues ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Actualmente, pues sabemos, ¿no? Que la parte del ejercicio es lo que tiene más evidencia en prácticamente en todas las áreas, ¿no? Y a lo Así mejor es. las áreas más contaminadas por el marketing, pues viene siendo la parte deportiva, la parte de trauma, pero en las demás áreas creo que el ejercicio es el pilar en la rehabilitación de un paciente. Y en el área oncológica no es la excepción, pero también hay ciertas controversias. Si bien ahora me vas a aclarar ahí ciertas cosas, ¿no? Por ahí lo que he aprendido entrevistando a otros colegas y platicando con otros colegas que se dedican al área, sé que hay controversias de acuerdo al ejercicio. Y cuéntanos, ¿cuándo sí prescribirlo? ¿Cuándo no? ¿En qué ciertos casos todos los pacientes son aptos? ¿En algún tipo de cáncer sí, en alguno no? Cuéntanos. Ok. En general, o sea, no hay como una regla, ¿verdad? O sea, porque se trata de individualizar el contexto del ejercicio en la población oncológica, que es muy compleja, que tiene muchas variables a considerar. O sea, que no nada más es solo un esguince de tobillo y listo, se acabó, ¿verdad? O sea, es sumamente complejo porque tienes que considerar la parte, o sea, no solo parte musculoesquelética, sino la parte también inmunológica, la parte metabólica del paciente, en qué etapa del tratamiento se encuentra, cuáles son sus reservas fisiológicas calóricas que tiene en ese momento el paciente. Entonces, obviamente, pues es complejo la parte de la dosificación. Sin embargo, pues son raras las ocasiones en las que está contraindicado absolutamente el ejercicio, que de hecho son casi las mismas que para la población general, ¿no? O sea, la parte del riesgo de infarto o riesgo cardiovascular, pues son las mismas. Obviamente hay consideraciones y precauciones dentro de las guías, como por ejemplo las náuseas, el vómito, la diarrea. Obviamente nadie quiere hacer ejercicio cuando está vomitando, o sea, es obvio, ¿no? Pero eso no significa que no puedan hacer el ejercicio. O sea, en el evento emético no va a estar el paciente haciendo el ejercicio, pero eso no quiere decir que ese día, por la tarde, haga un poquito de ejercicio, ¿no? Entonces, no está contraindicado de manera absoluta, solamente en ciertos casos y obviamente en la parte inmunológica también, cuando tienen niveles bajos inmunológicos, sobre todo de glóbulos blancos, ¿verdad? O sea, de las plaquetas o también de la parte de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, cuando están en unos niveles muy bajitos, pues hay que considerar que el paciente pues no está en condiciones aptas, sobre todo si no está, digamos, acostumbrado a la parte de anémica, ¿verdad? Porque no todos los pacientes necesitan transfusión sanguínea, pero si están sintomatológicos, pues en ese momento obviamente no. Pero bueno, la parte del ejercicio obviamente es adaptable, individualizable a todos los pacientes y no todos los pacientes van a poder hacer la misma intensidad de ejercicio. Las guías lo marcan, o sea, eso es como tú dijiste, para todas las áreas, ¿no? 150 minutos de actividad moderada y de 75 minutos de actividad intensa. Lo que sí queda claro, que eso me encanta, hay un artículo que habla acerca de la metástasis y el riesgo de recidiva o de disminución de riesgo de otro tipo de cáncer.
es que el ejercicio sí está ligado, para tener esos efectos antimetástasis, antitumorales, está ligado directamente a la intensidad del ejercicio. O sea, sí es muy importante la variable de la intensidad en cuanto a la dosificación del ejercicio en el paciente oncológico, importa muchísimo, muchísimo. Entonces sí es difícil, sin embargo no es imposible. El ejercicio está mega indicado por muchas cosas, por muchos factores. Disminuye la depresión, la ansiedad, mejora los niveles metabólicos, mejora los niveles inmunológicos. O sea, no nada más es para que el paciente se distraiga, es una necesidad fisiológica que el cuerpo te pide. Y no, no es suficiente con caminar 30 minutos al día, no, no es suficiente. Los médicos tienen que hacer más, los pacientes merecen más respecto a la información que les están dando en el consultorio, que les dicen, sálgase 30 minutos a caminar. No, disculpa, pero no es suficiente. Tienes que decirle a qué intensidad, si es mejor por intervalos, si es mejor continuo, o sea, cómo está tu nivel calórico de tu paciente. Quizás esos 30 minutos que esté caminando es mejor que te gastes esas calorías en hacer ejercicio de fuerza a que se salga a caminar a ver la puesta del sol, ¿no? Entonces, si tienes que ser como muy específico, es como, yo siempre les digo que es como un francotirador. O sea, no puedes gastarte todas tus balas, todas tus calorías así en lo que sea. No, tienes que saber gastarte esa bala en lo que quieres específicamente en ese paciente. Y así es el área oncológica, o sea, es que tienes que ser muy específico porque no puedes generalizar así el ejercicio como si fuera pan para todos, pues no. Porque son pacientes, no quiero decir que frágiles porque no son frágiles, pero es una población compleja. Entonces, sí, sí se puede, pero tienes que ser muy crítico, muy específico a la hora de dosificar y conocer muy bien las contraindicaciones y precauciones. Claro, total. Y sobre todo como lo comentas, ¿no? Por eso es un tipo de pacientes que más se va a ver beneficiado por este tipo de ejercicio, pero con una dosis adecuada, ¿no? Como lo has comentado. Por ahí también hay un cierto conflicto entre esa vieja escuela o lo que, sí, esa evidencia a lo mejor de hace más tiempo a la que hay ahora, de acuerdo a los tipos de quimio, de tratamiento y el ejercicio, ¿no? Porque anteriormente, por lo que sé, por lo que tú me confirmarás, era más, ¿no? Como que estamos en un cierto tipo de tratamiento, cierto tipo de quimio, la parte del ejercicio normalmente se trataba de evitar, ¿no? No era tan recomendada eh, Ujú. hace algún tiempo. Y ahora parece que ha cambiado, ¿no? Es diferente esa parte. Y eso, cuéntanos y acláranos, ¿no? ¿Se puede sobrellevar esa parte del ejercicio? Y ahora hablaremos también cómo educas a tus pacientes. Uh, porque sabemos que en ese periodo pues también van a ser esos pacientes que pues van a estar totalmente fatigados, que van a estar totalmente pues en una etapa no tan buena para hacer ejercicio, ¿no? Sin embargo, vámonos ahora a la parte teórica y en esa parte teórica, uh, ¿qué tanto de evidencia tiene el ejercicio durante el tratamiento? Justo lo que acabas de mencionar es una palabra clave para entender por qué sí deben de hacer ejercicio durante la quimio, y es que es la fatiga. La fatiga no es una fatiga como la que tú y yo tenemos después de un fin de semana súper cansado, después de hacer ejercicio. La fatiga relacionada al cáncer es una entidad en la que no hay manera de contrarrestarla si no es con actividad física. De hecho, los pacientes no sienten mejoría con el descanso, al contrario, empeora la fatiga. Entonces, la fatiga se deriva de algo que se llama multitoxicidad o pues depende del fármaco que les estén poniendo, pero generalmente se debe a quimioterápicos que son cardiotóxicos. Entonces, esta cardiotoxicidad lo que va haciendo es, a final de cuentas, disminuir las funciones cardíacas, ¿verdad? Y lo que va haciendo es que el corazón tenga que esforzarse más por cada vez un esfuerzo mínimo, ¿no? Entonces, si antes no les cansaba levantar una silla, ahora sí. Lo que pasa es que el corazón se va desacondicionando en general, todo, ¿eh? O sea, hay un estudio muy, pues es muy abrumador, o sea, para quien lo ve, eso no se lo muestra a los pacientes porque creo que es demasiado abrumador, pero a los estudiantes sí, porque menciona que las reservas cardíacas se van perdiendo pues 10% por década aproximadamente en una persona sana, 10% por década. En una persona que ha recibido un tratamiento cardiotóxico como lo es la doxorubicina, generan esa misma pérdida de una década en 3 meses de aplicación de la quimio. Entonces, imagínate, estás perdiendo ese 10% en 3 meses, lo cual te genera, a final de cuentas, una disminución en la supervivencia que se va a traducir en fatiga, en comorbilidades, ¿verdad?
y que tu paciente va a estar sintomático. Entonces, entre más ejercicio hagan durante el tratamiento, de preferencia desde el inicio, que es cuando te digo que están con mayores reservas, mejor les va a ir, porque el fármaco también se aprovecha mucho mejor y además disminuyen los efectos de la cardiotoxicidad. Hay un artículo que habla acerca de este fármaco que te digo que es el más cardiotóxico actualmente, la doxorubicina, que si hacen ejercicio aeróbico, es un protocolo 24 horas antes de la aplicación de la quimioterapia, disminuye muchísimo la cantidad de efectos secundarios durante la aplicación de la quimio. También ya hay un poquito de evidencia, más no es suficiente, del ejercicio durante la infusión de quimioterapia, que es algo que de hecho estamos haciendo ahorita con mi equipo de trabajo. O sea, durante la infusión estamos haciendo actividad física con los pacientes y la verdad mejoran mucho los niveles sintomatológicos subjetivos del paciente. O sea, se sienten mejor, tienen menos náuseas, menos dolor, o sea, obviamente el aburrimiento disminuye muchísimo y es algo que te digo que también se tiene que considerar, ¿no? Están ahí 4 o 5 horas durante la aplicación, se aburren un montón, les da muchísima ansiedad el estar viendo el fármaco caer y caer y caer, ¿no? Entonces, claro que el ejercicio ayuda un montón. Lo que tú comentas acerca de la fatiga, claro que también se tiene que adaptar cuando el paciente ya tiene, es que es lo que te digo, no hay que esperarnos a que aparezca la fatiga, o sea, se tendría que prevenir con ejercicio, ¿no? Cuando ya tiene fatiga, ese es otro rollo, porque ahí lo que hay que hacer obviamente es adaptar el ejercicio a los esquemas de quimioterapia de tu paciente. Si tu paciente le ponen la quimio cada 21 días, pues tienes que adaptar el ejercicio más o menos en unas 2 semanas para que se mantenga. Ahí es imposible aumentar. Como objetivo tú no te puedes poner aumentar condición física, aumentar fuerza, no existe eso. O sea, tú tienes que mantener lo que ya tienes hasta que termine sus ciclos. Entonces, pues sí es complejo, pero lo que te digo es, lo mejor sería prevenirlo. La evidencia habla muchísimo acerca del ejercicio, es lo mejor que hay acerca del tratamiento no farmacológico para la fatiga. De hecho, no hay tratamiento farmacológico para fatiga, o sea, es lo único que hay, el ejercicio. Entonces, claro que lo deben de hacer, inclusive y con, con la fatiga. Entonces, sí, y pues con mayor razón, ¿no? Porque estamos hablando de supervivencia. Al final de cuentas, el ejercicio se traduce en tiempo de vida y calidad, ¿verdad? Pero más importante creo que es tiempo, o sea, lo que le quieres regalar al paciente es tiempo, tiempo de vida con calidad. Entonces, sí, el ejercicio es sumamente importante para el paciente oncológico. Claro, y bueno, mencionas esa parte de preventiva, ¿no? Pero yo creo que son raros los casos de pacientes que realmente se trabaja así, ¿no? Y si bien la parte oncológica, pues es multifactorial y sabes que va a ir desde una parte genética hasta otros factores o muchos de ellos, pero uno de esos factores también principales, pues es ese sedentarismo, ¿no? Esa falta de actividad física y es de esos factores predisponentes, factores principales, como en cualquier otra patología. Entonces, con este tipo de pacientes que han llegado a esta condición, digo, por muchas cosas, pero principalmente por ese sedentarismo y que por algo, ¿no? Y aparte si le sumas que tienen alguna otra patología, que son obesos, demás, pues por algo son así, ¿no? Porque no les gusta hacer ejercicio, porque nunca lo han hecho. Entonces, ¿cómo tú educas a un paciente oncológico? Si de por sí a un paciente sano no lo va a hacer o es muy difícil de hacerlo, un paciente diabético a lo mejor lo mismo, un paciente hipertenso, y te digo, por eso creo que han llegado a esas condiciones, ¿no? Entonces, un paciente oncológico, si bien va a ser, y creo que es el paciente que va a hacer todo por recuperarse y irse hasta la última opción, algunos, ¿no? Pero creo que también debe haber de todo. Pero tú, ¿cómo educas a esos pacientes para motivarlos a hacer ejercicio cuando están en un periodo donde lo menos que quieren, pues con lo que platicamos, ¿no? Es eso. Ujú. Pues mira, la verdad creo que, como tú dices, son una población que de verdad dan todo, dan todo por recuperarse. Claro que hay sus excepciones, pero no, a veces no tengo que ser tan agresiva en cuanto a la educación, ¿verdad? Porque hay técnicas agresivas en cuanto a esa parte, pero a veces solamente con explicarle lo que te acabo de decir de una manera menos agresiva, un poco más tranquila en cuanto a la capacidad física que va a tener su corazón en 10 años y que eso se va a traducir en disminución de la supervivencia, el tú explicarle cómo eso se va a traducir en palabras coloquiales, a final de cuentas, en su tiempo de vida, que es lo que está buscando, bueno, eso yo supongo, ¿verdad?
más la calidad de vida, de verdad, en cuanto ellos empiezan, o sea, la labor de convencimiento es como lo más importante, es lo principal, ¿no? Pero en cuanto los convences de probar por lo menos una semana el ejercicio, de verdad cambian un montón, pero es impresionante de verdad, sobre todo cuando tienen mucha fatiga. Entonces, cuando no están motivados, cuando no están acostumbrados, cuando no han probado ese gusto, ese sabor así rico que te deja el ejercicio, es que se lo tienes que hacer ver como un juego, ¿no? O sea, al final de cuentas es que el ejercicio no llama la atención y tienes que hacerlo ver que llame la atención, o sea, porque mm, pues el ser adulto no quiere decir que lo tengas que ver todo serio, o sea, pues al final de cuentas somos niños en nuestros corazones, yo digo, ¿verdad? De nuestras almas, y tienes que llamarle la atención a ese niño interno, o sea, que esa persona tiene ahí oculto y llamarle la atención al ejercicio como un juego. Quizás a lo mejor con terapias grupales ayudan un montón, pero si tú al ejercicio le quitas lo de las series y las repeticiones, de verdad, ayuda un montón, ¿verdad? O sea, si le dices, vamos a hacer esto con cronómetro y cada vez los vamos a tener que hacer en menos tiempo, ¿verdad? Tantas repeticiones, pero yo las voy a llevar en mi cuenta, tú no las cuentes, tú da tu mejor esfuerzo, ¿verdad? O sea, yo voy dosificando, a lo mejor no con la carga, no la dosifico con series y repeticiones porque eso aburre muchísimo a los pacientes y no se motivan, de verdad que no. Entonces es hacerlo como competir contra sí mismo y quizás eso hace que se motiven un poco más, ¿verdad? O le digo, de aquí a la siguiente sesión me tienes que hacer esto, pero con menos tiempo o más veces o así, ¿no? Pero de verdad, créeme que no sirve tanto las series y repeticiones cuando a una persona no le encanta el ejercicio, no le encanta y no lo va a hacer, al final de cuentas no lo va a hacer, ¿no? Si le pones a hacer ejercicios que vayan dirigidos a la función de la persona, ¿verdad? Si le gusta la jardinería, si le gusta es más hasta el quehacer, bueno, pues lo pones a hacer ejercicios dirigidos que vayan a esa función, a esa actividad, ¿verdad? Porque yo me he topado con mujeres que les encanta lavar ropa, yo no sé por qué, pero les fascina. Entonces, toda la actividad que hagas que sea dirigida a algo que les guste y que no vayan con números contados porque eso desmotiva muchísimo. Por lo menos eso es lo que yo he visto. Las terapias grupales ayudan un montón y demostrarle al paciente en pocas sesiones lo mucho que pueden mejorar, eso también motiva un montón. Y si el calor es lo que les desmotiva, porque también me ha llegado a suceder, pues que se metan a un centro comercial donde hay aire acondicionado y que le den vueltas como locos donde hay aire acondicionado, ¿verdad? Porque luego también me dice que hace mucho calor, pues váyase a Altaria, métase, camine una hora sin comprar nada y vámonos, ya listo, ¿no? O sea, ya está. Pero bueno, sí es complejo, la verdad es que sí, más cuando son obesos, cuando son sedentarios, cuando nunca han hecho ejercicio en su vida, es lo que te digo, hay que darles ese gustito por hacerlo, porque les encante, ¿no? Bien Claro, joven. y no, y como dices, si lo vemos desde esas repeticiones, yo creo que todos, ¿no? Hasta un paciente, una persona sana, ¿no? Un Sí, paciente, una aburre. persona sana. Claro, por eso la gente no va al gimnasio, ¿no? Por Exacto. eso se aburre y es la explicación, yo creo que por qué en marzo están vacíos los gimnasios, ¿no? En enero llenos, febrero quedan más o menos, marzo todavía hay como que los constantes y en abril ya están vacíos, ¿no? Porque Pero, no tiene realmente un objetivo, como dices, eso es. Y aplicar un objetivo cambia ese paradigma, esa idea. Así que totalmente de acuerdo contigo. Y en la parte de la prescripción del ejercicio, regresando un poco a lo que nos comentaba, si bien pues sabemos que es como individualizado, depende del tipo de paciente, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento, y hay muchísimos factores que van a depender, ¿no? Ese famoso depende para establecer esa dosis del ejercicio, pero a grandes rasgos, de una manera introductoria para quien te escuche, que le guste el área, que no se va involucrando en el área, uh, ¿cómo se valora un paciente oncológico previo a realizar ejercicio, ya sea aeróbico o de fuerza en cualquier modalidad? ok. Bueno, primero hay que localizar al paciente en la etapa en la que se encuentra, ¿verdad? Previa al tratamiento, durante el tratamiento, posterior al tratamiento, inclusive en cuidados paliativos o hasta en terminalidad. Entonces hay que ubicarnos porque también luego nosotros nos ponemos objetivos que son inalcanzables con un paciente que ya se encuentra en terminalidad, ¿no? Entonces es contextualizar en qué momento de la etapa, ¿verdad? Del cáncer también y del tratamiento se encuentra mi paciente. Ya que tengo localizado ese momento mi paciente, entonces obviamente viene una anamnesis en donde yo tengo que
pues explorar en el expediente, en el pasado, en todo lo que le han hecho a mi paciente, qué tratamiento le han puesto, qué cirugías ha recibido, si tuvo alguna secuela durante la cirugía, si tiene restricción de la movilidad por la cirugía, si tiene, por ejemplo, actualmente algún tratamiento, ¿verdad? Que va a durar algunos años con ese tratamiento, si es oral, si es inyectado, qué efectos secundarios, es lo que te digo, la cardiotoxicidad, neurotoxicidad, qué efectos secundarios yo puedo esperarme como oficio para prevenir la aparición de secuelas. Entonces, empezar a tratarlas desde antes, como por ejemplo pacientes que tienen hormonoterapia, es muy probable que desarrollen osteoporosis temprana. Entonces, pues qué mejor que empezar a cargarle al hueso, ¿verdad? Antes de que aparezca una osteopenia o una osteoporosis. Entonces, pues si yo sé que va a estar 8 años, 10 años con ese tratamiento, pues empezamos a hacer carga ósea. Entonces es explorar en esta parte del tratamiento de mi paciente. Obviamente hacer una evaluación física, tanto aeróbica como de fuerza, como de, también puede ser la parte de exploratoria de la piel, lo que te digo, si tienen alguna restricción en la movilidad, el dolor, que pues no es lo más importante, ¿verdad? Pero sí es muy limitante en nuestros pacientes. Niveles laboratoriales, sí o sí, hay que solicitárselos al paciente para lo que te digo, ver cómo están niveles inmunológicos, sobre todo. Y por supuesto la parte de imagenología, si tenemos una metástasis ósea, es sumamente importante, esto no lo digo yo, lo dicen las guías, es sumamente importante saber qué tipo de lesiones y en dónde está ubicada y su extensión. Entonces, todo eso va en la exploración previa del paciente, ¿no? O sea, conocerlo a fondo, a fondo, a fondo, todo lo que puedas tú toparte que te pueda limitar y ser una barrera en el ejercicio. Entonces, bueno, eso, pruebas que se pueden realizar así muy de manera muy global, pues si tienes acceso a una prueba de esfuerzo sería lo ideal, ¿verdad? Si se hace un cuestionario para ver si tiene algún riesgo cardiovascular, que es el PAR-Q, es un cuestionario de 7 preguntas súper sencillito. Y si sale algún riesgo, pues lo ideal es que sea valorado por un cardiólogo, ¿no? Incluso que le saquen un electrocardiograma, porque sí, te digo, si hay cardiotoxicidad que no se ve a lo corto, pero a largo plazo, claro que sí, y te incrementa el riesgo de un infarto agudo al miocardio. Después del PAR-Q se hacen pruebas aeróbicas, como te digo, la prueba de esfuerzo, si no puede ser prueba de caminata a los 6 minutos. También puedes hacer pruebas físicas en cuanto a la velocidad de la marcha, qué tan rápido se puede sentar y parar en una silla, ¿verdad? La prueba, el test, Up and Go también. Hay otras pruebas también como de fuerza, dinamometría. Realmente no hacemos pruebas como tan individuales de músculo por músculo, articulación por articulación como Daniels, porque no está tan enfocado a trauma, sino como a mejorar los niveles de condición físicas globales del paciente, a menos de que obviamente tuviera alguna restricción en alguna articulación en específico, pues ahí sí se hace una valoración goniométrica con Daniels, así ya más específico, pero pues casi no lo usamos porque pues no es así. Pero bueno, también. ¿Y qué más me está pasando? Pues bueno, creo que es así como de manera muy general lo que puedes valorar en un paciente. Ya obviamente pues las características individuales de cada persona y cada sintomatología, ¿verdad? Pues ya ahí te llevaría a otras pruebas. Claro, ya de acuerdo a lo que quieras ir priorizando, ¿no? De acuerdo a cada tipo de paciente. A la hora Ujú. de prescribir ejercicio, ¿tú cómo eliges el tipo de modalidad, ¿no? Del ejercicio? Como nos consta anteriormente, si va a ser de manera continua, si de manera interválica, si vas a hacer un entrenamiento concurrente, etcétera. ¿Tú cómo llegas a establecer esa parte? Ujú. También dentro de la valoración, se me olvidó mencionar, pues hay que ver el nivel de actividad física previo al cáncer, Ujú. al tratamiento. Entonces, pues ya sabiendo eso, pues ya es como saber si inicio con alguien que es un principiante en el ejercicio y que está desacondicionado o con una persona que ya hace ejercicio y que está desacondicionado, porque no es lo mismo. Entonces, bueno, si es una persona principiante, ¿verdad? Y que está desacondicionada, pues lo ideal es que sea un ejercicio interválico porque no irrita tanto el sistema nervioso y es mejor tolerado. Entonces, nuestros pacientes que están así como con mucha fatiga o mucho desacondicionamiento físico, un ejercicio continuo no te lo van a aguantar, no te lo van a aguantar porque no van a poder.
Entonces, el ejercicio interválico es como el ideal para personas que están desacondicionadas. Hay un artículo que salió en el 2022, está padricísimo. eh, lo publicó J. Pereira en su página, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero habla acerca de estas características así padrísimas de si concéntrico, excéntrico, continuo, interválico, y las características del paciente oncológico. O sea, es específico para el paciente oncológico, está increíble, luego si quieres te lo paso. El ejercicio excéntrico también está recomendado en ese artículo para pacientes que están desacondicionados. Obviamente, a lo mejor con menos carga, ¿verdad? Pero excéntrico también está recomendado para ese tipo de pacientes. Y pues lo ideal es que se fuera entre más tiempo entrenen, pues mejor, porque aprovechan muchísimo mejor las adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Entonces, pues entre más días se entrenen, muchísimo mejor, ¿verdad? Las guías hablan de 5 días a la semana de entrenamiento, entonces, pues mínimo. Entonces, pues si pudieran entrenar todos los días sería lo ideal. Considerando, te digo, en qué etapa se encuentran y bla, bla. Pero sí, en cuanto a las repeticiones y series y todo eso, es muy general hablar de eso, pero lo que hablan algunas guías es que se puede iniciar entre 8 a 12 repeticiones o bien que realicen un ejercicio de carga, que realicen entre 8 a 12 repeticiones y que tengan de reserva 3. Entonces, pues esa sería como la carga sin hacer una prueba de esfuerzo máxima como un ORM que no te lo va a poder hacer tu paciente. Entonces, pues más o menos así dosificarías o iniciarías la carga de peso con entre 8 a 12 repeticiones y con una reserva de 3 aproximadamente. Y pues inicias obviamente con una serie y poco a poco la vas progresando primero en repeticiones, luego en series y luego en peso. Así se iría haciendo como el incremento de manera gradual para evitar como una lesión en tu paciente. Y pues en la parte aeróbica, lo ideal es que estén trabajando aproximadamente entre un 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima e igual 150 minutos a la semana de moderada intensidad, que estaríamos hablando entre 3 a 6 METs, y de 75 minutos a la semana arriba de 6 METs de alta intensidad. Y pues básicamente así más o menos es como se empezaría a dosificar el ejercicio. Lo más importante que les digo es que no se queden con ese kilito, que no está mal iniciar con 1 kilo o con 1 libra, no está para nada mal, pero no te quedes ahí, o sea, hay que progresarlo porque obviamente el cuerpo se acostumbra y pierdes esas adaptaciones. Entonces hay que hacer sobrecargas de manera constante, ¿verdad? Y lentas y progresivas para que no haya riesgos de lesión. Claro, y que hay muchísimas maneras de poderlo hacer, ¿no? No necesariamente necesitas así muchísimo peso ni nada, y sobre todo en este tipo No, de pacientes, ¿no? Así es. ajá. Y ya para ir cerrando, hay dos cosas que me gustaría ahí que nos comentaras. Una de ellas es, bueno, como lo hemos comentado, ¿no? Si bien no se lo damos a entender al paciente, pero sé que la mayoría de pacientes llega fragilizados, ¿no? Por comentarios de la familia, de pacientes o expacientes, ¿no? Personas que han vivido la experiencia, de los mismos profesionales de la salud, de cualquier área. Entonces llegan con muchos pensamientos pues, catastrofistas, muy fragilizados. Tú también, ¿cómo haces para educar a este tipo de pacientes? De cambiarle ese chip, ¿no? De que, mira, pues realmente eres más fuerte de lo que crees, ¿no? Y cómo te puedes volver mucho más fuerte de lo que ya eres. Pero cómo hacerle entender eso a un paciente con todo lo que está viviendo y con todos los pensamientos que tiene y, y esa percepción, ¿no? O autopercepción que tiene de ser tan fragilizado. Exacto. Me llegan como 3 tipos de pacientes a consulta. Uno, el que está fragilizado por sí mismo, o sea, que realmente es lo que tú dices, ¿no? O sea, no se dan cuenta de la capacidad que tienen porque les da miedo. O sea, la fragilidad viene del miedo, ¿no? Del miedo sobre todo y el desconocimiento o la ignorancia. El segundo tipo de paciente que me llega es el que quiere ser desfragilizado y no lo dejan. O sea, las familias, el contexto, la cultura, la población le dicen, no, 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 quieto, quieto, no hagas, no te muevas, no cargues, no esto. Pero él quiere que alguien, o sea, llegue alguien y le diga, sí, sí puedes. Y está el tercero que le vale madre y que hace todo, aunque la gente le diga no hagas, no esto, y él dice no me importa, no me importa, no me importa, y lo hace, ¿verdad?
Fíjate que el más difícil es el primero, precisamente el que se fragiliza a sí mismo, porque es difícil hacerle ver o quitarle ese miedo o esa kinesiofobia que suele suceder, ¿verdad? Y generalmente viene acompañada de un comentario de un profesional de la salud, no tanto de algún familiar, sino de que algún profesional le haya inculcado ese miedo a moverse, a cargar, a hacer. Y eso es bien difícil. Cuando el miedo viene inculcado por otro profesional, ¿por qué? Porque estás desacreditando la palabra de alguien más, ¿me entiendes? Que se supone que te lo está diciendo por tu bien, ¿verdad? Pero, híjole, ese sí es bien complicado. Ahí quizás sería como presentarle evidencia de manera muy digerible, ¿verdad? A esa persona de, mira, las guías dicen esto, 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 lo otro. Puedes platicar a lo mejor con algún otro oncólogo que te pueda comentar si sí puedes o no puedes, ¿verdad? Según tus niveles, tu condición, o sea, todo te da para que sí lo puedas hacer, ¿verdad? Es demostrarle poco a poco, o sea, es como generar esas distracciones y al mismo tiempo hacerle ver de, mira, ya viste, si puedes. Ay, no me había dado cuenta. Ok. Entonces, ese es el más difícil. El segundo es el más sencillo. ¿Por qué? Porque de verdad nada más están esperando a que alguien les diga, sí, sí puedes, no tengas miedo, hazlo, ¿verdad? Y es educar no al paciente, sino a la familia, a quienes lo rodean de, mira, es que tu persona, si tú le impides hacer esto, tú vas a hacer que se deteriore más rápido. Entonces, tú no me estás ayudando. Y el tercero es, está muy bien, pero hay que poner límites. O sea, está muy bien que hagas todo, ¿verdad? Pero cierto límite, ¿verdad? Porque luego vienen las lesiones. Entonces, si está muy bien que no tengas miedo, pero hay que poner un límite. Entonces, la fragilidad proviene desde la cultura que tenemos hacia el paciente oncológico, que pobrecito, que qué miedo, que no hagan, que no carguen, que no se levanten a lavar los trastes, ¿verdad? Es una cultura que tenemos y eso, o sea, es generacional, ¿eh? O sea, eso es de todos, 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 porque lo que queremos es que a la persona no le pase nada, entonces la encapsulamos, ¿verdad? Así en un recipiente de cristal y pues eso no ayuda, no ayuda al paciente porque lo desacondiciona cada vez más, ¿verdad? Y obviamente le quita valía, o sea, o sea, su autoestima se va por abajo porque dice, pues no puedo, no soy capaz. Entonces afecta también a la parte tanto física como psicológica. Entonces, bueno, la fragilidad es un concepto que actualmente hay un libro que se llama Antifrágil, que se los recomiendo, está muy bueno, que habla acerca de esto, de cómo nosotros como población estamos fragilizando y cómo antifragilizar a las personas que tienen ciertas patologías, ¿verdad? Pero bueno, sí, lo que queremos a final de cuentas es una pregunta muy sencilla. ¿Quieres a tu paciente frágil o quieres a tu paciente resiliente? Así tal cual, ¿no? Tú eliges. Sí, 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 totalmente. Y ya para ir cerrando con el tema, pues la pregunta que normalmente suelo hacerle a algunos otros colegas dentro del podcast, fuera del podcast, ¿cómo hacer para...? Bueno, ya me lo había respondido un poco al inicio, ¿no? Pero me decías que tú sí te encariñabas con los pacientes, pero justamente te preguntar, ¿cómo no involucrarte tanto con el paciente, no? Porque al final, pues, estás en el día a día con él, ah, y si bien con cualquier tipo de pacientes, pues llega a haber ese vínculo personal, en un paciente con una patología, y específicamente en el área oncológica, donde estás más al día a día y donde, bueno, sabes qué puede pasar, qué no, y hasta dónde tú puedes llegar como oficio. ¿Cómo trabajas esa parte personal? Bueno, esto es algo que a lo mejor es controversial, ¿verdad? Porque yo sí estoy a favor de que te involucres con tu paciente, a lo mejor desde la parte emocional. Eso es algo que tú tienes que trabajar desde la parte de inteligencia emocional, ¿no? Y la parte de los duelos. Si te da miedo vivir un duelo, eso es una fobia, ¿verdad? Porque los duelos van a suceder, suceden todo el tiempo, todos los días. Si el paciente se te llega a morir, es un duelo y va a suceder, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a morir y va a suceder, es algo completamente seguro. No puedes vivir todo el tiempo con el miedo a que alguien se vaya a morir porque va a suceder, va a suceder. Entonces, que eso no te limite en tu práctica a que si te tienes que involucrar con tu paciente o si pasa, no que te tengas que, si pasa, que te llegas a involucrar,
que no está mal, no te sientas culpable por hacerlo, porque si eso mejora tu práctica y no te hace un menos fisio o que seas mal fisio el hecho que te involucres, si eso hace que tu práctica sea mucho mejor, que tampoco lo estés justificando por el miedo a vivir con un duelo, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene que ser respaldado por una inteligencia emocional y un trabajo psicológico que tú tienes que tener previo a querer involucrarte en el área oncológica, ¿no? Y en cualquier área, o sea, desde la perspectiva de la salud se te mueren los pacientes, sean oncológicos o no. Entonces, tú tienes que tener esa capacidad mental, emocional y psicológica de tener que vivir algún duelo en algún momento de tu vida y va a pasar. Entonces, es una línea muy delgada, ¿verdad? La empatía, el hecho de que te quedes en esa línea muy delgada, si la pasas, pues es masoquismo porque te gusta sufrir. Y si no la pasas, pues para mí es cobardía. Entonces tienes que quedarte en medio entre que si ayudas a tu paciente involucrándote, haces mejor tu práctica clínica, qué bueno. Y si no te quieres involucrar, está bien también. Al final de cuentas es hacer lo que tú sabes que puedes hacer hasta tus límites, pero eso es conociéndote a ti mismo y eso solamente se trabaja en la parte psicológica. Tienes que conocer cuáles son tus límites emocionales, que sí puedes tolerar, llevar y que no. Entonces, si no estás listo, si eres un recién egresado o estás estudiando o de verdad tú no tienes ese trabajo emocional, pues no lo hagas, no te involucres, pero si crees realmente y tienes la capacidad en tu temple de poder llevar un duelo y que no sea patológico, o sea, que sea un duelo sano, pues qué bueno, involúcrate y hazlo bien y hazlo mejor. Y si tienes que ir al funeral de tu paciente, pues ve, pero vívelo, o sea, tienes que vivir el duelo, no puedes estar todo el tiempo huyendo de los duelos, eso no, para mí no. Así es, totalmente de acuerdo también contigo en ese aspecto. Ya para cerrar el podcast, te voy a hacer 3 preguntas ya independientes del tema, donde es una pregunta concreta, la respuesta no tiene que serlo, donde la primera que te haría es, ¿cuál es el error del que más has aprendido dentro de la fisioterapia? El error de mi bocota. Te digo las cosas así como son. No tengo poker face y no tengo un filtro. Ese es mi mayor error. Okey, Pero bueno, también perfecto. estamos trabajando en eso, en decir las cosas con más amortiguador. Muy bien, ya somos 2 entonces. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo has dado a algún fisioterapeuta, pero que ya no volverías a dar? Ay, esa es muy buena, ¿eh? Esa no me la habían hecho. A ver, espérame, dame 3 segundos para pensar. Algo que haya recomendado y que no lo volvería a recomendar. Pues así rápido, algo que se me viene, quizás a lo mejor es el drenaje linfático. Así, muy, muy, muy así. Pum, pum. Un consejo. Ay, qué buena pregunta. Ya sé, ya sé. A mí me dieron un consejo cuando estaba muy, muy chiquita en la carrera y me dijeron, métete a todos los cursos que puedas. Y eso al final de cuentas yo lo aprendí, ¿verdad? Y yo lo hacía y ya no lo hago y ya no lo doy, porque hay un montón de cursos que son patito o que de verdad nada más están haciéndote gastar tu dinero y no te aportan nada, de verdad. Y como tú dijiste al principio, hay mucha charlatanería entonces en la fisioterapia. Entonces, ese sería un consejo que yo desaprendería de mí, o sea, que aprendí de alguien más y que en algún momento yo di y ya no lo daría. O sea, si vas a tomar un curso o un taller o un diplomado o lo que sea, que de verdad, sea de mucho valor, que no sea de una técnica o un algo que sea muy nuevo, muy novedoso, porque luego también eso hace que saquen dinero de volada y que sea algo que te aporte, por ejemplo, en un área de especialidad, no tanto en una técnica, porque las técnicas pasan de moda. Entonces, más bien que sea como en un área de especialidad. Ahí cambiaría mi consejo. Perfecto. Y la última pregunta, si tú fueras la host de este podcast, ¿qué te preguntarías? Ay, qué preguntas tan difíciles, espérame. ¿Qué me preguntaría? Ay, mira, es algo que me pregunto a mí misma, no tanto del host, pero es algo que yo me pregunto a mí misma y, ay, no, la respuesta como que cambia, regresa, cambia, es si estudiaría otra carrera. Como que
Quizás sí me hubiera gustado estudiar medicina, ¿verdad? Porque me encanta el área médica. Sí, pero no. O sea, al final de cuentas es algo que me encanta exigirme a mí misma y siento que la carrera de medicina lo haría por mí, pero es que ya lo hago aquí afuera. O sea, ya me exijo a mí misma con el área de fisioterapia oncológica, que es un área que nadie se mete, nadie quiere, nos cierran las puertas. Entonces, al final de cuentas, encontré ese algo que me exige, ¿verdad? Y luego me meto a una paracentesis y saco todo el líquido para las pruebas de patología y de laboratorio y me vuelve a gustar. Y luego digo no, y luego digo sí, y así. Quizás es algo que siempre me voy a mantener en duda, pero quizás eso, que si volvería a estudiar otra carrera o si estudiaría otra carrera o la cambiaría, no lo sé. Es una pregunta muy complicada. Excelente. Bueno, pues nada, Ana, agradecerte la invitación, pero antes de despedirnos, ah, déjanos cuáles son tus redes, si es que manejas alguna, donde puedan contactarte, donde puedan ahí preguntarte alguna duda, puedan ahí hacerte cualquier tipo de preguntas. Y si sé que das también formaciones, entonces si tienes alguna formación en puerta o si vas a tener, va adelante. Sí, pues la red en la que estoy más activa es en Instagram. En Instagram estoy como fisioterapia.oncológica y pues actualmente la formación que está en puerta es en Ecuador, pero es hasta diciembre. Entonces, pues bueno, si tienen la oportunidad de ir allá, pues allá los espero y si no, pues espero pronto dar una aquí en México.